Y el texto que vamos a leer me llena, tiene 60 versículos y me llena porque es bien largo, pero solo vamos a leer hasta el 8. Amén. Si lo ha encontrado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 1 al 8, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Tome su asiento. No sé si se recuerdan el capítulo anterior, donde el Señor nos enseñaba que Esteban estaba lleno de gracia y que gracia significaba convicción clara de lo que él conocía y sabía. Y esto nos llena a nosotros porque nosotros normalmente que somos lectores del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento debemos conocerlo, debemos saberlo y debemos tenerlo en nuestro corazón, y eso nos debe llenar de convicción al Dios que servimos y que se manifiesta durante todos estos capítulos, en todo este capítulo, cómo era este Dios con su pueblo. Durante este capítulo debemos tener algunas consideraciones generales antes de pasar a analizarlo. Al ser tan extenso, abarca una esfera mucho más amplia y trata menos directamente el punto presentado por las acusaciones que le habían hecho, que lo que podríamos nosotros esperar, y normalmente uno, cuando alguien lo acusa, intenta dar tiro de defenderse. No sé si le ha pasado eso, cuando alguien va a acusarle, y de hecho cuando sabemos que nos van a retar o nos van a llamar la atención, a veces nos preparamos como para... ¿Qué no? No, pero si me dice así, yo le voy a decir esto. Si me dice así, yo le voy a decir esto otro. Y nos defendimos. Y a veces entre los matrimonios sucede eso. Espero que en el suyo no, pero a mí cuando me retaron por la tetera, yo preparé mi defensa. Y mi defensa fue, usted me dijo que la pusiera a calentar. La puse a calentar. Y ella dice que yo empecé igual que ese chiste que hay común. De acá a tal hora empezó, después a tal hora empezó a salir humito, después a tal hora empezó a deshacerse, después se cayó una oreja. Pero fue así. Uno normalmente comienza a defenderse. Pero en esta exposición que hace Esteban, él no se defiende, sino que al contrario. Su objetivo fue mostrar dos cosas. Una, que lejos de menospreciar la historia, reverenciaba profundamente la historia de la antigua dispensación o el Antiguo Testamento, y estaba íntimamente relacionado y la conocía. Amén. Y dos, que al resistir el surgimiento del cristianismo, ellos no hacían sino seguir los pasos de sus antepasados, es decir, estas personas que lo acusaban, y que la historia de su nación era poco menos que un continuo yerro con respecto a los altos designios de Dios. Siempre se equivocaban a lo que Dios quería hacer. Y más aún cuando hablamos de los designios de Dios hacia la humanidad, esta caída y una constante rebelión contra ellos.
Esteban dio inicio a una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios. De la historia del Antiguo Testamento mostró que los judíos una vez tras otra rechazaron el mensaje de Dios y sus profetas, y que este concilio negó al Mesías, el Hijo de Dios. Y es algo que vamos a ver durante todo este capítulo 7. Aunque hoy día vamos a ver hasta el versículo 8 nomás, no se asuste. O si no, tendríamos que estar hasta 3 días, dice la hermana Karina. No es tanto, pero sí vamos a estar a lo mejor más de 3, 4 semanas hablando de este capítulo 7 que nos va a llenar de gozo, de alegría. Vamos a ir aplicando inmediatamente a nuestras vidas estos pasajes que nos va enseñando la palabra del Señor. Esteban presentó 3 puntos principales. 1, la historia de Israel, que es la historia de los hechos de Dios en el mundo. 2, los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo, porque Dios no vive en un templo. Amén. Y 3, que la muerte de Jesús fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo de ellos de Dios. Presenta un resumen de la historia del pueblo de Dios con el propósito de ilustrar que todo hombre enviado por Dios a la nación fue rechazado y maltratado. Y concluye afirmando que el concilio había usado la acusación de blasfemia para condenar a Jesús, tratando a Jesús de la misma manera que sus padres habían tratado a Moisés y los profetas. Hizo una aplicación contundente que paralizó a sus oyentes durante su defensa. Debió tener en cuenta que dictaba su propia sentencia de muerte. Los acusó a los miembros del concilio de haber sido los traidores y asesinos de Jesús. Eso, por supuesto, engendró un odio más violento en ellos y condujo al apedreamiento de Esteban. Lo apedrearon hasta matarlos, y esto es maravilloso. La semana pasada aprendíamos que Esteban era un imitador de Cristo, ¿se recuerdan? Y que de tal forma lo imitaba que su rostro reflejaba la forma de un ángel. Mientras él oraba, mientras lo estaban apedreando, ya lo vamos a ver posteriormente, sus palabras finales muestran cuánto se asemejó a Jesús en poco tiempo. No tomes en cuenta este pecado. Y era maravilloso porque dice, veo los cielos abiertos. Él no estaba, había un techo. Y él mira y veo los cielos abiertos y a Jesús al lado, parado, al lado del gran trono blanco. Gloria a Dios. Maravillosa la expresión, lo que Esteban nos va a manifestar. Le invito a que no se quede en su hogar. Venga, asista los domingos. Y si no puede venir, después búsquenos en YouTube. Ahí tendremos, en la plataforma los chicos se encargan de poder subir las predicaciones. Esta muerte de Esteban tendría un impacto duradero en un joven que se encontraba ahí, que era Saulo, Pablo de Tarso, quien dejaría de ser el perseguidor violento de los cristianos para convertirse en un predicador violento de la palabra de Dios. La vida de Esteban es un desafío continuo a todos nosotros los cristianos. Como fue el primero en morir por la fe, su sacrificio nos motiva a realizar las siguientes preguntas. ¿Cuántos riesgos correría usted, mi hermano Byron, al seguir a Jesús? ¿Estaríamos dispuestos a morir por Él? Pastora, ¿estaría dispuesto usted a morir por Él? ¿Queremos realmente vivir verdaderamente para Cristo? ¿Cuál es nuestra disposición? Al ver el ejemplo de Esteban, al ver lo que Esteban padeció y sufrió, ¿estaríamos dispuestos nosotros a pasar lo mismo? Es muy fácil decirlo de labios. Y podíamos motivarnos y enfurecernos y decir, sí, yo, ¿a dónde? Y en muchas ocasiones uno ha escuchado, Señor, donde tú me mandes, a la llanura, al monte, y ahí voy yo. Y a veces el pastor le dice, vaya aquí. No, no puedo. No tengo tiempo. Pídeme lo que tú quieras. ¿Alguno ha escuchado esa expresión? Pídeme lo que tú quieras. Venga al culto nada más los días domingos. No, es que tengo a mi hijo enfermo, me pasa esto. Y como la pastora decía,
Yo nunca he visto un niño que se enferma por venir a la iglesia. He visto a los niños que se enferman por ir al colegio, he visto a los niños que se enferman por ir a la feria, he visto a los niños que se enferman por salir a cualquier lado, pero menos por venir a la iglesia. Algo nos dirá el Señor que nosotros no comprendemos, entendemos. Este capítulo es la defensa o apologética de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, de gracia, sabiduría y poder. No contesta directamente a la acusación de blasfemia, pero refuta las acusaciones contra él, al demostrar su respeto por Dios, por Moisés y la ley de Moisés y por el templo. Es importante recordar que los judíos no solamente usaban las escrituras hebreas, sino también la versión de la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, frecuentemente citada por Jesús, los apóstoles y desde luego por todos los helenistas como Esteban. Cuando citamos o decimos que la Septuaginta, ¿sabe lo que es la Septuaginta? Fue una Biblia que en el tiempo de Ptolomeo, aproximadamente el año 200 a.C., fue traducida del hebreo al griego. Y esta Biblia tiene la particularidad que fueron 72 personas quienes la escribieron en forma separada. Es decir, tomamos a 72, ya escribe o traduce la Biblia hebrea al griego. Y la tradujeron 72 personas. Y después se juntaron todos estos escritos que ellos realizaron y vieron que no había ninguna diferencia. Todas estaban iguales. Y por eso se le llama la Septuaginta o la Biblia de los 70. Y quedó y la usaban. Después en el año 800 o después de Cristo se empezaron a hablar porque en este libro de Hechos, y uno tiene que decir lo que empieza a suceder, sobre todo en este capítulo, se dan historias en las cuales el Génesis dice 70 y Hechos dice 75. Y es porque empezaron a utilizar los textos masoréticos para la traducción de la Biblia que hoy nosotros tenemos. Porque no se encontraban aún los rollos del Mar Muerto. Pero Esteban escribe según la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados, que son los más fidedignos, porque son del año 2 antes de Cristo sus escrituras. Entonces, por eso existen estos dos tipos de escrituras o de textos que se puedan hablar. Los escritores del Nuevo Testamento a veces citan información de otras fuentes, y aunque estas no sean inspiradas o no estén en el canon, sin embargo, los hombres inspirados citan solamente la información que es verídica. ¿Amén? Para esto existen, como les decía, los textos masoréticos en la versión del Tanaj o Biblia de los hebreos y los del rollo del Mar Muerto, que son más antiguos que los primeros. Y esto, ¿por qué es importante la historia? Muchos dicen que el que no conoce la historia la vuelve a repetir después. En la historia nosotros debemos conocerla para no volver a repetir los errores que cometimos anteriormente. Quien desconoce la historia una y otra vez se equivoca. Por eso es importante la historia. ¿Amén? Esteban tuvo una ventaja inicial, ya que los consejeros del Sanedrín no pudieron negar su atención a un resumen de la historia sagrada de su nación. Es decir, empieza Esteban a contarle, entonces ellos dicen, no, cállate, no, porque estaba hablando sobre la historia sagrada, algo que era importante para ellos. Y teniendo que escuchar por respeto a la historia sagrada, llegaron sin duda a apreciar perfectamente la intención de la selección y de los énfasis que Esteban utilizaba, como se prueba por su violenta reacción al final del discurso, que lo vamos a ver más adelante. Esteban no intentó defenderse en el sentido de buscar una sentencia que lo dejara en libertad, pero sí justificó la sustancia de sus enseñanzas anteriores por el resumen de la obra de Dios y las reacciones del pueblo. Veremos que contesta maravillosamente las preguntas que surgían de las acusaciones de los judíos, como revela Dios su gloria, cuáles son sus leyes y sus costumbres, qué es el templo, quién es el Mesías Salvador, qué hicieron los guías de la nación con la luz que recibieron. Por eso le digo que no se pierdan los cultos. El sumo sacerdote menciona aquí, probablemente todavía era Caifás,
el que he mencionado, el mismo que presidió el juicio de Jesús, que invita a Esteban a hablar. Y esto es maravilloso porque el sumo sacerdote, el verso 1 del capítulo 7 nos dice que el sacerdote lo invita a hablar. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le pregunta si lo que decían de él era cierto. ¿Es verdad lo que dicen de ti? No era para ser contestada simplemente por un sí o un no. Ahora, Giovanni, por favor. Recuerde que se le había acusado de proferir palabra blasfema. Me lo cambió en el dibujo que yo le había enviado. Sí, es que se veía Esteban claramente y se veía el oeste y las escrituras se veían abajitos. Recuerde que se había acusado de proferir palabras blasfemas contra Dios, contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Además lo acusaron de decir que Jesús destruiría el templo y las costumbres entregadas por Moisés. Hechos 6, del 11 al 14, ahí se encuentra todo lo que dijeron contra él. Ahí están solamente las acusaciones que hicieron contra Esteban. Y aparece Esteban y abajito aparecía en todo el Sanedrín y él ahí explicándoles lo que le iba a decir. Esteban dijo, hermanos y padres, aunque las acusaciones no tenían base y eran completamente absurdas, Esteban les habla con todo respeto. Un comienzo tan conciliador les llama hermanos y llama padres a los ancianos. Él era más joven que ellos y le mostró su respeto. No fue, miren ustedes que vienen aquí, nosotros normalmente vamos, la hermana Chelita me acordaba el día miércoles, ella decía que antes cuando le decían una, ella decía dos. Y a veces con un tono mayor y a veces, qué bien. Pero no, Esteban no. Dice, hermanos y padres. Oíd. Y esto quiere decir, oíd, es decir, tomen atención. Voy a exponer. Escuchen lo que les diré en mi corta explicación. Cuán importante, y esto es para nosotros, esto debemos aplicarnos nosotros. Cuán importante es que cuando alguien nos hable podamos tomar atención a lo que se nos quiere decir y no hacer otra cosa, como afinar la guitarra, como ponerme a conversar con quien está al lado mío, o hacer cualquier otra cosa que nos desorienta. Y luego, al no escuchar bien, podemos tergiversar, podemos confundir lo que se nos ha dicho, lo que se nos quiere enseñar. Por eso cuando alguien nos dice, oíd, tomen atención, es decir, le está diciendo a esas 62 personas que estaban ahí, escúchenme y tomen atención, voy a hablar yo. Y comienza a exponer, y dice, el Dios de la gloria. Hay que considerar que un blasfemador, como a él se le había acusado, no hubiera hablado de esta manera. A través de todo el discurso, Esteban habla con toda reverencia de Dios, del pueblo de Dios, de Moisés, de la ley de Moisés y del templo. El Dios de la gloria se refiere a aquella gloria visible que acompañó a muchas de las manifestaciones divinas, que era considerada fundamentalmente por todos los judíos. Con dicha expresión se indica aquel fulgor inasequible que, según nos declara el Antiguo Testamento, pertenece a la naturaleza misteriosa de Dios. Este Dios de la gloria está al principio de la historia humana, la soporta y más encima la dirige. De este Dios de la gloria comienza hablando Esteban. Al decirle el Dios de la gloria, está describiendo la majestad, está describiendo la omnipotencia de Dios, su santidad y sabiduría, su incomparable perfección ante la cual todos los dioses de los gentiles se hunden en nada. Eso es lo que le está diciendo cuando dice el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios que hizo todas las cosas. Es el que se le apareció a Abraham. Él es el quien se manifestó de forma especial a su pueblo escogido. Cuando Esteban le coloca al principio de sus palabras, nombra lo más santo que posee el pueblo. En la adhesión a Dios manifiesta la fe en que Dios siempre es actual y causa determinante. Incluso en esa hora, cuando en el Sanedrín se trataba de una cuestión decisiva. Sabe que solo Dios tiene el poder de librar o no librar.
La pregunta para nosotros, ¿nosotros conocemos a este Dios de la gloria? ¿Nuestra vida está puesta en Él? Ya sea para que me vaya bien o tenga una respuesta negativa, ya sea que me sane o que no me sane. Nosotros cuando celebramos los matrimonios, no sé si usted se acuerda, normalmente tenemos una frase los pastores que decimos al finalizar o que decimos que nos repita la persona que se está casando. Justamente en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, sean más ricos, sean más pobres, ¿cierto? Y nosotros ahí como estamos entusiasmados, estamos todos ahí, sí, y a veces uno lo grita. En todas esas cosas voy a estar contigo. Pero a veces ocurre lo contrario. Se nos olvidan aquellas promesas que hacemos en ese momento tan importante de nuestra vida. Y a Esteban no se le olvidó la promesa que le hizo a Dios, estando en un momento difícil de su vida, estando en un momento en que estaba siendo enjuiciado. No nos olvidemos que cuando alguien blasfemaba contra Dios, la ley judía decía que había que apedrearlo y matarlo. Y él estaba siendo acusado de apedreamiento. Y él no se iba a defender. No, ¿sabes qué? Yo nunca he dicho nada contra Dios. No. Al contrario, va y dice esto. Comienza primero hablándole el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso. Y mi vida está puesta en sus manos. Eso es lo que le quiere decir en pocas palabras. Al Dios de la gloria, mi vida está en sus manos. Su vida está en las manos de Dios. Si es así, siga adelante. Continuemos, esforcémonos. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Esteban enfatizó que el Dios de la gloria apareció a Abraham, aún antes que entrara en la tierra prometida. No solo el templo era innecesario para esta revelación de Dios, del Dios de la gloria, la tierra prometida no era tampoco necesaria como ellos habían dicho. No había templo. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Dios no solo se limita a este templo. Este Dios de la gloria es omnipresente, es omnisciente, es inmanente y trascendente. Está en todo lugar. No se limita a solo un lugar. Dios era más grande que los dos y esto explica cómo es que Esteban fue falsamente acusado de hablar contra el templo. Al principio se contienen dos ideas importantes en la historia de la salvación: el Dios de la gloria y nuestro padre Abraham. La asociación de estos dos nombres es profundamente significativa. Todo el pensamiento religioso del judaísmo descansa sobre ellos. La religión judía está edificada sobre el fundamento del llamado y las promesas de Dios. Y estas comenzaron a cumplirse en la vida de José, de quien Esteban nos habla más tarde. Y esto es maravilloso. Todas las religiones, casi la gran mayoría de las religiones que hay en el mundo, es el hombre buscando a un Dios. Es el hombre haciendo cosas para agradar a Dios. Es el hombre queriendo hacer cosas para querer tener la voluntad y la buena benevolencia de Dios. El cristianismo, a diferencia, es Dios buscando al hombre. No porque Dios tenga necesidad, no porque Dios no pueda hacer cosas, sino porque Él es un Dios amoroso. Es Dios el que llama. Es Dios el que se aparece, es Dios el que se involucra en la vida del ser humano. No fui quien yo busqué a Dios. Dios puso una persona que me habló de Él. Ninguno de nosotros, creo, que podría jactarse de decir, pastor, se equivoca en esto. Porque yo soy el que busqué a Dios. Estoy seguro que en más de alguna ocasión Dios envió a alguien a hablarle de Jesucristo. Y nosotros no le hicimos caso. Y cuando nos vimos en la necesidad, ahí nos recordamos. Y nos cayó. De veras que esta persona me habló de Cristo. Y yo porfiadamente no quise obedecerle. Pero ahora necesito de este Cristo que me vino a buscar. Pueden haber pasado años, meses o días, o a la primera aceptamos a Cristo.
pero es siempre Dios buscando al ser humano. Dios se le apareció a Abraham. Dios se le apareció a Moisés. Dios preservó la vida de José. Dios se le apareció a los hombres, a Jacob. Dios es buscando al ser humano. Y esto es maravilloso, porque hoy en día Dios sigue obrando de la misma forma. Dios utilizando personas que nos rendimos al corazón del Señor para oírle, para escucharle, para llamar a otros. Amén. En Abraham empieza la historia de Dios con su pueblo. Y esto es importante para no caer en el error de querer encasillar a Dios. Y con esto quiero decir que antiguamente, y los judíos, porque decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Y para ellos era algo importante. Porque para ellos solamente el de ser descendiente de Abraham, Dios era solamente de ellos. Y lo encasillaban en Dios. Es como nosotros a veces cuando pensamos y decimos, no, Dios no puede ser tan bueno con esa persona porque esa persona no es cristiana. Es un incircunciso, llegamos a decir en algunas ocasiones. Es un pecador. Él no tiene perdón de Dios. Pero, como dice nuestra hermana Sandrita, no se lo merece. Pero no, al contrario. No nos olvidemos que Dios es creador de todo el universo. Amén. Aunque Esteban comienza a hablar de la vida de Abraham cuando separa a alguien para hacer un pueblo y una nación para bendición de las demás naciones, esa es la diferencia que hace. Pero Dios fue el creador de todas las cosas. Amén. Y el Dios del universo está revelándose para la bendición no solo de los judíos, sino que de todas las naciones. Y esta explicación que hace Esteban comienza con eso, porque de aquí en adelante la historia cambia. Amén. Esteban resalta cómo la vida de Abraham fue una constante búsqueda y peregrinación que emprendió por encargo de Dios y con obediencia desde Mesopotamia a Harán, desde Harán a Palestina. Y esto es maravilloso. Nosotros cantamos tu fidelidad, tu fidelidad. ¿Cuántos haríamos lo que Abraham hizo? Cuando Dios usa esta expresión, que salga de su tierra y de su parentela, es decir, ven conmigo, pero ven a ciegas. No ves nada, pero tú ven. Es como cuando nosotros nos enamoramos y nosotros bien poéticos le decíamos a nuestras pololas que no le iba a faltar nada, que confiara en nosotros le íbamos a tener de todo. Que teníamos la pura fe, la pura palabra nomás, pero seguimos no teniendo nada. Como me decía el Giovanni el otro día, ni un techo. Ni un techo. Y no es para jactarse, pero es una verdad. Pero ella a ciegas, ya, me caso contigo. Elaborábamos en el aire, porque uno elabora en el aire. Uno dice cuando mis hijos vayan a la escuela, cuando estén aquí. Supuestamente ya a los 35 años de edad ya íbamos a tener nuestra casa, nuestro auto. A los 35 teníamos al Chevo. Casa no teníamos y todavía no tenemos. Pero estaba el Chevo. Nuestros hijos cuando estudien y uno empieza, cuando es joven, uno piensa que eso va a faltar harto tiempo. Y no nos damos cuenta que después empiezan y ya están en el colegio, salen del colegio, ya están en el jardín. Yo ya tengo a 2 que salieron de estudiar. Hoy este año me sale el último, el bebé me sale ya, sale de cuarto medio. Y ver que quiere estudiar. Y uno se proyectaba, hay sueños, pero sueños que a veces nunca cumplen. Pero a veces la confianza, uno ya vamos nomás, a ciegas, sin saber. Como cuando el Señor nos mandó acá.
desde Santiago, sin conocer Calbuco, ya vamos. Y acá estamos. No somos los mejores, pero tampoco creo que somos los peores. Y si es así, que Dios nos ayude para mejorar. Amén. Esteban muestra cómo Abraham vivió en Palestina como un forastero, recibió la promesa de Dios sobre su descendencia, que entonces aún no tenía y que ya no podía esperar. Abraham solamente vivía de la promesa y de la fe en ella. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene el amor en un matrimonio? Nos mantiene el amor. Porque hay otras cosas que a lo mejor no vamos a tener y otras cosas que con gusto quisiéramos darle y que se merecen por largas, pero a veces no podemos. Pero el amor que se tiene en la promesa de amarnos hasta cuando seamos abuelitos y andemos con bastón, como yo le digo a ella, nos mantiene juntos. La promesa que le hicimos ante Dios nos mantiene juntos. Y sé que ella dice, yo siempre dije que en la pobreza, y estar contigo, y está conmigo en la pobreza. Abraham solamente vivía de la promesa y de la fe en ella. Esta es la característica que Esteban quiere evocar en la conciencia del Sanedrín. Implícitamente dice que este Dios siempre exige obediencia y fe cuando se revela al hombre con poder para salvarle. Si hay algo que Esteban quería decirle, Abraham no recibió nada. Fue extranjero. Estuvo en la tierra de Canaán, pero como extranjero, ni siquiera era de él. Se movía de un lugar a otro, pero él seguía manteniendo en su corazón la promesa. Esteban ve tres cosas en Abraham. Una, Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios. La pregunta, ¿tú has respondido al llamado de Dios? Como diría el autor de la carta a los hebreos, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Amén. No es solo confiar, decir, no, yo soy cristiano, no. Es ir más allá. Es confiar ciegamente en Dios. Para Esteban, un hombre de Dios es el que obedece las órdenes de Dios, aunque no tenga idea de cuáles serán las consecuencias. Amén. Solo obedecer a Dios. Lo que pase según Dios sabe. Yo solamente me limito a obedecer a Dios. Dos, Abraham era un hombre de fe. No sabía dónde iba, pero creía que bajo la dirección de Dios, y esto es importante, porque tú y yo bajo la dirección de Dios sabemos que algo por mejor ha de venir. Amén. No a lo mejor aquí a lo mejor la vida nuestra no va a cambiar, no va a variar, a lo mejor puede ir empeorando, pero hay una esperanza. Tenemos nuestra fe puesta que un día llegaremos a la presencia de Cristo, que un día estaremos delante del gran trono blanco y ahí nos gozaremos, estaremos gozosos, alegres, dice la Escritura. Ahí ya no padeceremos las cosas que padecíamos acá. Allá no habrá más llanto y dolor, todo será alegría y contentamiento. Aunque aquí las cosas no cambien, esa fe es la que tú y yo debemos tener y la que tuvo Abraham en ese tiempo. Y es lo que Esteban le está manifestando, que había algo mejor por venir. Aun cuando todavía no tenía hijos. Él no tenía hijos cuando Dios le dio esta promesa. Y humanamente hablando, parecía imposible que los tuviera. Creyó que sus descendientes heredarían algún día la tierra que Dios les había prometido. Abraham era un hombre de esperanza. Hasta el final de sus días, nunca vio que la promesa se cumpliera plenamente en él, pero tampoco dudó de que se cumpliría. Amén. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra confianza? ¿Tenemos esperanza? ¿Somos obedientes? ¿Y somos hombres de fe? Tres cosas que tenía Abraham que se relacionan aquí en el segundo versículo, tercer versículo me parece. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
No le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le había prometido un hijo y le había prometido también una tierra. Aunque Abraham no tenía ni lo uno ni lo otro, sin embargo, siguió creyendo en Dios. Los judíos daban mucha importancia a la tierra que Dios les había dado y sobre todo al templo. Por eso Esteban menciona esto para recordarles que Abraham sostuvo una relación, y esto es maravilloso, porque a veces pensamos que solo en el templo uno puede tener una relación íntima con Dios. Abraham, estando en Egipto, estando en Harán, estando aún en Siquén, estando en todos esos lugares donde Abraham deambuló, siempre tuvo una relación íntima con Dios, aún sin poseer la tierra prometida. Hebreos 11, versículo 8 al 12 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, siempre esperando lo que Dios le iba a dar. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que él lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Este Dios cumple sus promesas. El Dios que usted y yo servimos cumple las promesas. Amén. Ya. Podemos decir, tengo fe, ya le creo a Dios, me sustento en las promesas que Dios me da, me afirmo en aquellas promesas como hay una alabanza que dice, y confío en eso. Pero veamos lo que dice después. Porque una cosa es confiar, creer y esperar la promesa y la bendición de Dios. Ninguno de ustedes, yo creo que no, Señor, mándame puras cosas malas. Ninguno va a orar de esa forma. Bueno, si hay alguien que ora de esa forma, que Dios le ayude, porque yo no oraría, discúlpeme, yo no oraría de esa forma, Señor, mándame pruebas, quiero pasar problemas, quiero que se levante esto, quiero que enfermarme de esta cosa, quiero estar... No. Si hay alguien que piense de esa forma, que no lo haga. Porque quiero ver tu poder. Ahí le puse la parte definida. Porque quiero ver tu poder reflejado en mi vida. No. Normalmente, ¿qué oramos nosotros? El pliego de peticiones. Más que darle gracias, el pliego de peticiones. Bendíceme. ¿O no es así? Ayúdame en esto, Señor. Voy a ver un trabajo, anda tú primero. Abre la puerta de bendición para mí, para mi familia, para el hogar, para los hermanos de la iglesia. No, pero Dios le dijo, y esto es importante, porque nosotros, si comprendemos al patriarca Abraham, nos vamos a dar cuenta que a veces estamos equivocados, de que el evangelio es puro bendición. Hay problema. Mire lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Es decir, el hijo que tú me vas a dar va a estar extranjero. Es decir, no va a recibir la promesa, no va a estar donde tenía que... ¿Tú me estás prometiendo? No. Y que lo reducirían a servidumbre. Más encima, Señor, mis descendientes serán esclavos. Y no solo serán esclavos, los maltratarían. Por 400 años, dice la Escritura. Ah, no. ¿Quién iría a servir al Señor así? Si a veces por algo menor nos dolimos y decimos, ya no quiero seguir.
por algo menor, porque alguien habló mal de uno y no queremos continuar. Porque Dios no me sanó la enfermedad, porque Javier pasa ya lleva un poco más de un año con el mismo dolor y no hay sanidad, ya no voy a servir al Señor. Y es que el Señor le dijera a Javier, ¿sabes qué? No te voy a sanar de eso, vas a tener que vivir con eso toda tu vida. Ah, no sirva al Señor, po. A pesar de eso, y esto es lo maravilloso de Abraham, que a pesar de eso, siguió confiando en Dios. Ya, Señor, yo aguanto un año, ya aguanto que 2 años, pero 400 años, no. Hay un dicho popular que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿cierto? Y alguien que lo aguante. ¿Usted entendió? Pero 400 años, solo quien confía en el Señor, solo quien espera en el Señor puede soportar, porque tiene su mirada puesta no en su vida temporal, como hablábamos hace unas semanas atrás. Su vida está puesta en lo eterno. Aunque ellos esperaban una solución física, material, que los libertaran, como va a ocurrir y lo vamos a ver con Esteban más adelante, que sucede por Moisés, pero le está exponiendo él. Tu descendencia, tus hijos tu hijo que aún no tienen, tus nietos que aún no tienen, serán esclavos. Y los hijos de tus hijos y de tus hijos serán maltratados y serán en servidumbre. Y durará esto 400 años. Pero después de eso, dice, pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Dios siempre da una salida. Amén. Por más mal que podamos estar, Dios siempre te va a dar una salida. Amén. La promesa no sería fácil o leve para Abraham y sus descendientes, pero Dios prometió juzgar a la nación que puso a Israel en servidumbre. Usted ya sabe lo que sucedió con las 10 plagas, usted ya sabe lo que sucedió en Egipto, cuando Faraón, queriendo no hacer la voluntad de Dios, Dios saca a su pueblo y lo saca con mano poderosa, enriquecido, hasta decir basta, hasta para que hicieran un becerro de oro, así de enriquecido estaba el pueblo de Israel después de 400 años. Amén. Pero a pesar de todo este tiempo que ellos estuvieron cautivos, Esteban manifiesta que Dios siempre supo cuidar y proteger a su pueblo. Él mismo descansaba en aquella seguridad. Y esto es maravilloso porque el pueblo de Israel, aunque estuvo cautivo 400 años, Dios siempre lo preservó. Y me voy a adelantar un poco a la historia de José y de Moisés para poder explicar cómo Dios siempre preserva a su pueblo. Dice la Escritura que cuando José ya estaba como el segundo a bordo del pueblo, era para proteger a su pueblo que llegó a Egipto. Y llegaron ahí, estuvieron cautivos y durante todo ese tiempo dice que se levantó un faraón, un rey, que no había conocido a José o lo que José había realizado, ¿cierto? Y dice que este faraón, dice que el pueblo de Israel se había multiplicado, era fuerte. Había que hacer algo para que eso no sucediera.
Las parteras temían al Dios de los israelitas que servían ahí. Porque había un edicto del faraón de que a los niños cuando si era niña se mantenía, si era niño había que matarlo, tirarlo al río. ¿Se recuerdan la historia? Entonces llega ese momento en que llega, ¿y qué pasa? No, es que las parteras son, la israelita, las mujeres israelitas son más fuertes, más poderosas. Más. Cuando nosotros llegamos ya el niño ya nació, así que no podemos hacer nada. Mostrando cómo Dios, a pesar de que estaban en la esclavitud, a pesar, ellos estaban creciendo, multiplicándose. Faraón tuvo miedo de que este pueblo, si se diera cuenta, nos vence en 3 tiempos. Y por eso mandó un edicto. Y podemos ver a través de todo el tiempo que Dios siempre cuidó a su pueblo. Amén. El mismo Esteban, estando ante el Sanedrín, descansaba en aquella seguridad. En esa seguridad de que Dios iba a estar a su lado. Nosotros debiéramos descansar en esta seguridad y confiar plenamente en Dios, aunque no veamos nada. ¿Dónde estamos descansando? ¿Tiene seguridad usted de que Dios lo va a cuidar? ¿Dios lo va a ayudar? ¿Dios abrirá puertas? ¿Dios traerá de un lugar a otro? Y esto es maravilloso, porque si yo me pusiera a preguntarle a ustedes cuando han estado en necesidad, cuando no ha habido nada, ¿Dios le ha respondido? ¿Dios ha tocado puertas? ¿O alguien lo ha llamado? ¿Alguien le ha dicho? O sea, Dios hace como Él quiere. Cuando tú y yo descansamos en el Señor, como Esteban estando ante el Sanedrín, sabiendo lo que podía pasar, pero él tenía seguridad de que Dios estaría con él. Y me recuerdo la historia de esos 3 jóvenes que le dijeron a este rey de Babilonia: nos liberte, no los liberte, nosotros no nos postraremos ante tu estatua porque Dios nos puede libertar. Hoy si no, no importa, seguiremos adorando solo a este Dios. Ya el versículo 8 para terminar le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó el 8º día e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. La circuncisión era una señal de la promesa o el pacto entre Dios, Abraham y la nación de Israel. Esteban señaló que Dios siempre respetó la parte que le correspondía en la promesa hecha, pero Israel falló una y otra vez hasta el final. A pesar de que los judíos contemporáneos de Esteban seguían adhiriéndose a la ceremonia de la circuncisión, eran negligentes en obedecer los corazones de la gente porque la gente estaba lejos de Dios. Su falta de fe y desobediencia significan su fallo en guardar la parte del pacto que le correspondía. El pacto de circuncisión buscaba reflejar el compromiso personal de obediencia al pacto de Dios. Pero los judíos hacían pocas distinciones entre el ritual y la realidad. A nosotros de nada nos sirve decir que somos cristianos si no servimos realmente a Dios, si no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Este pueblo fallaba, aunque se circuncidaban, nunca fueron cumpliendo la promesa que Dios le había dado. Dios siempre permaneció fiel. Y aún cuando Él venga a buscar a su iglesia, seguirá permaneciendo fiel con su pueblo Israel. Y lo podemos ver a través de la historia. Dios sigue manteniéndose fiel aunque nosotros seamos infieles. Esteban nos enseña a través de estos primeros 8 versículos a tener una confianza plena en Dios. Plena. Sal de tu comodidad, sal de tu tierra y anda a la tierra que yo te mostraré. Sal a ciegas, confía a ciegas. Hoy en día no es que yo no puedo confiar a ciegas. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno llega con algo, un regalito, un engaño, le dice tápate los ojos para que no veas y uno ansioso, ya yo quiero ver que...
No sé si le ha pasado. O alguien lo lleva a un lugar, mira, y no, pero tenéis que venir con los ojos cerrados, no tienes que ver. Uno se pone ansioso. ¿A qué me van a mostrar? Pero Dios nos llama de esa forma. No que nos pongamos ansiosos, pero sí que podamos confiar plenamente en Él. Plenamente en Él. No para que puedas recibir todas las bendiciones, porque Abraham, aunque fue bendecido por obedecer a Dios, fue bendecido por seguir a Dios, no vio la promesa cumplida en él. No entró a la tierra prometida a él. Sí vio su descendencia, vio a su hijo, a Isaac, lo tuvo a Ismael, y dicen que tuvo otros más por otros lados, pero ese cuento, pero el de la promesa, Isaac, él lo vio. Y en un momento de su vida, cuando Dios se lo había pedido, él lo iba a entregar. Y él tenía una confianza plena en Dios de que Dios le iba a levantar, aunque él lo matara, Dios lo podía resucitar. ¿Cuál es nuestra confianza en Dios? ¿Dónde está puesta? ¿En las cosas materiales que te pueda dar? ¿En la economía que pueda mejorar? ¿En los trabajos donde hay mejor remuneración? ¿Está puesta nuestra confianza en Dios? ¿O aún en la escasez sigues confiando en Dios? Aún en la necesidad tú puedes decir, Señor, yo aún sigo creyendo en ti. Aún en la enfermedad yo puedo levantarme y decir, yo sigo confiando en ti, Señor. Sigo creyendo en ti. Sigo teniendo mi fe puesta en ti, Señor. Esteban nos invita en estos primeros 8 versículos a que nuestra fe no cambie, no varíe por lo que pueda estar viviendo o pasando. Que no encasillemos a Dios en 4 paredes, sino que Dios está en todo lugar. Aún en nuestro hogar, cuando vamos allá, Dios está. Los judíos encasillaban a Dios solo en el templo o en la tierra santa. Dios no está solo ahí. Esteban nos muestra que Dios se le apareció aun cuando el templo, ni aun cuando el tabernáculo, ni aun cuando la ley estaba escrita. Dios ya tenía una intimidad con Abraham, una relación con Abraham. ¿Y cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. Amén. Es que Dios quiere que tengamos esa misma fe y confianza en Dios en estos tiempos que son difíciles y complicados, en estos tiempos que nosotros vemos la noticia y las cosas se ve que no podrán mejorar o no van a mejorar, pero en estos tiempos tu confianza, mi confianza siga estando en Dios, que siga teniendo mi seguridad puesta en las manos de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.